Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren de un ánimo pero muy alto, muy superior para esta clase del día de hoy de matemáticas. Vamos a repasar un poquitico, como el día de ayer, lo de los números, que es los múltiplos y los divisores, porque veo que a veces nos confundimos un poquito y eso, entonces vamos a aclarar un momentico eso. ¿Listo? Vamos a hablar, por ejemplo, de un número, del número 12. El número 12. El número 12 tiene 6 divisores. Vamos a ver cuáles son los divisores de 12, ¿cierto? Seis divisores. Los divisores de 12 son, siempre dijimos, primero colocamos ¿quién? El 1 y de último el número 12. El mismo número. Ellos dos son divisores de 12. ¿Cuál otros divisores aparecen? El 2, porque 2 por 6, 12. ¿Cuál otro? El 3, porque 3 por 4, 12. Esos son los 6 divisores de 12. 12 tiene 6 divisores, pero ojo a lo que les voy a decir. Al mismo tiempo, 12 es múltiplo de todos estos números, de estos 6 números. ¿Por qué razón? Porque recordemos que un múltiplo es el resultado o el producto de una multiplicación. Entonces, si yo multiplico 1 por 12, 12. ¿Sí? Si yo multiplico 2 por 6, 12. Y si yo multiplico fácilmente 3 por 4, 12. Entonces, esa es la estrecha relación que hay entre divisores y múltiplos, o entre múltiplos y divisores. Entonces, los divisores de un número, ¿cierto? Necesariamente ese número se convierte en múltiplo de esos números, de esos divisores. Quiero que quede claro, porque ayer los vi un poquito pues patinando en la cosa, porque digamos los criterios de divisibilidad simplemente son ayudas, les decía así, tips. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, para yo saber qué divisores tiene 12, si yo no supiera esto, para yo saber qué divisores tiene el número 12, ¿qué hago? Primero, miro a ver si es divisible por 2. ¿Qué número es divisible por 2? El que termina en número par, o sea, el que termina o en 0, o en 2, o en 4, o en 6, o en 8. Miren, termina en 2. Entonces, es divisible por 2. Ok, ¿estamos? Bien. ¿Cómo es divisible por 3? Cuando la suma de sus dígitos da un múltiplo de 3. 1 más 2, 3. O sea, 12 es divisible por 3. 4. ¿Cuándo es divisible por 4? Cuando sus dos últimos dígitos forman un múltiplo de 4. 12 es múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque 4 por 3, 12. ¿Sí ven? 6, muy fácil. Si es divisible por 2 y por 3, es divisible por 6. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que nos ayudan los criterios de divisibilidad, a encontrar los divisores de un número. Continuando con el complemento de los temas que estamos viendo, vamos a hablar de los números primos y compuestos. ¿Qué es un número primo? Un número primo es aquel que tiene solamente y únicamente y exactamente dos divisores. No puede tener sino dos divisores. O sea, el número 12 que acabamos de ver no es número primo, ¿sí ven? Porque él tiene que tener dos divisores. ¿Cuáles dos divisores debería tener? Pues uno y el mismo número. Recuerden que esos dos son los principales divisores de todos los números, pero estos números primos no tienen más divisores, solamente son divisibles por uno y por ellos mismos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Digamos, vamos a mirar el número 7, los divisores de 7. ¿Cuáles divisores tiene 7? 7 tiene dos divisores no más, uno y el mismo número, no más. Por tanto, 7 es número primo, ¿cierto? Lo contrario de número primo, ¿qué es? Números compuestos. Entonces, los números compuestos, ¿cuántos divisores tienen? Pues tienen más de dos divisores. No pueden tener solo dos, tienen que tener más de dos divisores. Bueno, profesor, ¿y en dónde queda el número 1? El número 1 es un número extraño, porque es un número que no es ni primo ni compuesto. ¿Por qué? Porque el número 1 solamente tiene un divisor. ¿Cuál? El mismo, el número 1.
Entonces, no es ni primo ni compuesto. Entonces, cuando les pregunten, niños, diga, ¿uno es primo? No. ¿Uno es compuesto? No. No es ni primo ni compuesto. Entonces, vamos a tener otras tips para encontrar un número primo. El único número primo, escúchenme bien, el único número primo par que hay en toda la lista, los números primos son infinitos, no tienen fin, pero el único número primo par es el número 2. 2 es el primer número primo y es el único número par. Entonces nuestra lista de números primos empieza a partir del número 2, pero debemos tener en cuenta que es el único número primo par. ¿Por qué? Porque los divisores de 2, si lo miramos, los divisores de 2 solamente son 1 y 2. ¿Sí ven? Tiene 2 divisores, exactamente 2 divisores. Por tanto, es un número primo. Otra cosa que hay que tener en cuenta, a partir del número 11, cuando el 11 también es primo, después de este número 11, de ahí para arriba, todos los números primos, todos, terminan o en 1, o en 3, o en 7, o en 9. Entonces, esa es una manera de identificar un número primo. Por ejemplo, digamos 23. 23, mire, termina en 3. Por lo tanto, es número primo. Tiene 1 y 23 como divisores. ¿Ok? Entonces, que quede claro esto. En cambio, los números compuestos, como digamos, vamos a ver el número, digamos, 18. 18. Voy a cambiar el marcador. 18. Los divisores de 18 son 1, le damos siempre por 1, 2 porque termina en número par, 3 porque la sumatoria de números da múltiplo de 3, 4 no porque no hay ningún número, 18, si formamos el número 18 no es múltiplo de 4 y no hay ningún número, 5 tampoco porque debe terminar en 5 o en 0, 6 sí, de una vez porque es múltiplo de 2 y es divisor de 2 y de 3, entonces de 6 también, de 7 no, de 8 tampoco, de 9 sí, de 10 no, ¿cierto? Porque no termina en 0, 9 y 18. Entonces, esos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 números, 6 divisores tiene el número 18. Entonces, por lo tanto, no es primo, es compuesto. Bueno, niños, vamos a hacer una pausa y vamos a explicar otra cosita más adelante. Explicado esto, niños, ya de la pausita, ya analizado, ya cuando lo hemos masticado un poquito, vamos a entrar a copiar unas fichas que les voy a enviar. Después de copiar las fichas, bien copiaditas, eso es muy cortico, vamos a ver otro videito que les voy a realizar sobre la descomposición en factores primos. Pero primero vamos a entender bien esto, qué son números primos y cuáles son números compuestos, ¿cierto? Después de eso copiamos las fichas, yo les mando después otro video y finalmente hacemos unos ejercicios. Bueno, niños, espero que hayan entendido el tema, que lo practiquemos bastante. Es un tema que nos va a servir mucho para toda la vida. Ahorita hacemos también una práctica acerca de la criba de Eratóstenes. Vamos a hacer eso, van a ver ese tema nuevo, la criba de Eratóstenes. Vamos a ver qué es eso para entender un poquito más los números primos y compuestos. Bueno, niños, nos vemos más adelante.